Está sentado en un sillón cubierto por lo que parecen dos pieles de animal. Lo ilumina una vieja lámpara a su costado, promoviendo tonos amarillentos. Su traje color negro hace juego con la corbata, contrasta con la camisa blanca y toda la escenografía. La elegancia de su vestimenta no coincide con el espacio. Por disparar una bala del tamaño de la punta de mi dedo, he lastimado y afectado a muchas personas, dice el entrevistado al equipo de Vice. Sagawa lleva lentes con micas rojizas. Las paredes no se ven, pero están cubiertas por libros, mangas y recortes de revistas de moda. Es 2011 y el equipo de Vice Media Group, una empresa de comunicación, se ha dado la cita en el departamento de Issei Sagawa para saber lo que ha hecho durante los últimos 30 años. En realidad, decir departamento es mucho. Vive en un edificio de bajo costo dentro de un espacio denominado 1K, lo que significa que solo tiene una habitación y una cocina independiente dentro de un complejo en Kawasaki, una ciudad industrial situada entre Tokio y Yokohama. La entrevista, cuyo título será Interview with a Cannibal, es uno de los materiales donde Sagawa dejó algunas de las declaraciones más importantes en su historia clínica, y por el cual gran parte de la población nacida en el siglo XXI lo conoció. Hace 3 décadas, en 1981, un adulto joven de 32 años, Issei Sagawa, estudiaba literatura en la Sorbona, en París, Francia. La tarde-noche del 11 de junio asesinó a René Hartevelt, una joven neerlandesa, compañera de estudio. Después del homicidio, Sagawa realizó actos sexuales con el cadáver, desmembró el cuerpo y consumió diversas partes de la carne de René, tanto crudas como cocidas, documentando todo el proceso con su cámara fotográfica de los días siguientes al deceso. ¿Cómo es posible que una persona con los antecedentes de Sagawa se haya transformado en un fenómeno de culto y celebración? Issei Sagawa describió el canibalismo no como un acto de odio, sino como una necesidad física y estética. Decía, comerla era una forma de demostrar mi amor. Quería que ella, o sea René, viviera dentro de mí para siempre. Y el día de hoy nos vamos a sumergir en la vida y hechos de un hombre quien en la segunda mitad de la década de 1980 y las décadas de 1990 y los 2000 se caracterizó por su popularidad como personaje de culto, siendo uno de los ejemplos más bizarros y surreales de la cultura moderna, pasando de ser un paciente psiquiátrico criminal a una estrella mediática pop en Japón, para finalmente terminar en la indigencia social. Este es el caso de Issei Sagawa, el de París. Issei Sagawa. Issei Sagawa. Issei Sagawa. De Issei Sagawa. Issei Sagawa. Pero antes de iniciar con el caso del día de hoy, permítanme presentarme. Mi nombre es Manu, soy médico y apasionado del comportamiento humano. El día de hoy tú y yo vamos a perturbarnos con esta terrible y fascinante historia. Nos vamos a entrar a la mente de estos seres que son per se ya demasiado perturbadores. Pero antes de adentrarnos, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y que recuerdes que estamos subiendo todos los capítulos sin censura a Spotify. Por si te gusta ver las cosas o escuchar las cosas un poco más fuertes, te espero por allá. Pero vayamos al inicio, como en todos los perturbados. Issei Sagawa nació el 26 de abril de 1949 en Kobe, Japón. Fue un recién nacido prematuro y con un peso muy bajo, apenas 500 gramos, lo que mermó su salud en la primera infancia y produjo en él cierta inseguridad personal que viene de saberse físicamente frágil. Al tiempo que para sus padres la sobreprotección se convirtió en su forma de vínculo predominante. Ciertos rumores han planteado que al nacer era tan pequeño que cabía en la palma de la mano de su padre. Sufrió una enteritis grave poco después de su nacimiento. Sin embargo, frente a la merma física, su situación económica era altamente favorable. Creció en una familia de alto estatus. Su padre, Akira Sagawa, era el presidente de Kurita Water Industries, una de las corporaciones más grandes del mundo en el sector del tratamiento de aguas y productos químicos industriales.
curiosamente fundada el mismo año de nacimiento del pequeño Issei, lo que representó para la familia una posición de opulencia y privilegios. La sobreprotección de sus padres y el lugar de poder que viene del privilegio económico serán dos factores relevantes en la vida de Sagawa. Su madre, que en la información disponible aparece referida únicamente como la señora Sagawa, aunque en ocasiones ha sido identificada como Tomoko Sagawa, tenía un rol doméstico y de cuidado dentro de la familia. Ella fue la figura más importante en la crianza de Issei, un Issei prematuro y enfermo. Al mismo tiempo, posteriormente sería relevante dentro del análisis cultural de los hechos cometidos por su propio hijo, ya que en ese entonces el peso de la deshonra familiar recaía sobre la madre. Issei no era hijo único. Un año después de su nacimiento en 1950 nacerá su hermano, Jun Sagawa, con quien mantendría una relación oscura durante gran parte de su infancia, incluso mostrando durante sus juegos lo que posiblemente eran ya indicios de lo que habría de venir más adelante. Alguna vez Issei declaró que cuando eran niños jugaba a que él se comía a su hermano. En el documental Caníbal de 2017 se muestra la relación entre los hermanos como simbiótica y asfixiante, es decir, una relación de amor y odio simultáneo. En este material videográfico, Jun revela ante la cámara sus propias tendencias parafílicas. Se muestra a sí mismo pinchándose con alfileres y realizando actos de autorización, los que sugieren masochismo, dejando ver que quizás la desviación conductual no era exclusiva de Issei, sino un rasgo latente en la dinámica fraternal. Esta normalización de las fantasías caníbales dentro del entorno fraternal insinúa que la desviación no era solamente corregida, sino compartida o ignorada, o simplemente se veía como un juego. Es decir, mientras Issei es el caníbal que devora lo externo, Jun es el masoquista que se daña a sí mismo. Ambos representarían las dos caras de una misma fragmentación psíquica familiar. Pero quizá la característica más importante de la infancia de Sagawa fue la dinámica familiar en su conjunto, definida por una hipocondría familiar real y proyectada. Al haber nacido con solamente 500 gramos, su supervivencia fue el centro de la narrativa doméstica. Se estableció una relación de dependencia extrema. Su madre lo veía como un ser perpetuamente en peligro, lo que en psicología clínica sugiere una falla en la fase de individualización y separación, lo que posiblemente impidió el desarrollo de una autonomía emocional saludable. Issei no aprendió dónde terminaba el él y dónde empezaba el otro, lo que ha sido una base teórica muy común en casos de canibalismo, o sea, querer incorporar al otro para no perderlo. Por otra parte, se podría decir que Issei vivió siempre a la sombra del padre. Akira Sagawa era una figura de éxito arrollador. El contraste entre el padre poderoso y el hijo frágil y deforme creó un profundo sentimiento de inseguridad. Issei sentía que nunca podría ocupar el lugar del padre en el mundo real, refugiándose solamente en la fantasía. La familia Sagawa, aunque poderosa, no pudo evitar que Issei se sintiera un monstruo en comparación con los estándares de belleza occidentales que se idolatraban, quizá como compensación de lo que nunca sería. Sagawa desarrolló una envidia patológica hacia las personas grandes, sanas y bellas. Según sus propias declaraciones, sus fantasías caníbales comenzaron en la escuela primaria. También relató haber sentido el deseo de comer carne humana por primera vez al ver el muslo de un compañero de clase. Veía el canibalismo como una forma de metabolizar la vitalidad que su propio cuerpo nunca tuvo debido a su nacimiento prematuro. Como contraste a su aspecto físico, en su vida adulta llegó a pesar no más de 45 kilogramos y medía 1,50, lo que tal vez derivó de un complejo de inferioridad, tal como lo muestran algunas declaraciones y notas de sus diarios. Él se refería a sí mismo como un ser pequeño, feo y débil. Utilizó el intelecto como un mecanismo de defensa. Desde joven mostró una inteligencia verbal superior a cualquiera. Se volcó en la literatura clásica, la poesía y el arte. Dominar el lenguaje era su forma de ejercer poder sobre su entorno que físicamente lo intimidaba. Socialmente, Issei era periférico. Debido a su baja estatura y su aspecto enfermizo, fue objeto de burlas constantes. Esto solamente alimentó un resentimiento silencioso que crecía en él. En lugar de buscar la aceptación del grupo, comenzó a idealizar lo que no tenía, la salud y la estatura.
Sus compañeros lo describían como alguien educado, extremadamente cortés, pero muy distante. Esta máscara de normalidad es común en perfiles con estructura de personalidad narcisista o esquizoide que ocultan una vida de fantasía violenta. En contraste entre la fragilidad física y la compensación intelectual serán parte fundamental de la constitución psicológica de nuestro protagonista, toda vez que aquello que no lograba en la vida real lo creaba en el mundo de la fantasía. El punto de quiebre será entonces cuando pase de la imaginación a los hechos. El primer indicio de este paso al acto fue en la edad de 23 años mientras estudiaba en Japón. En esa época intentó asesinar a una mujer alemana con la intención de comer su carne, sin embargo fue descubierto. En ese momento, el poder de su padre intervino por primera vez. El caso fue silenciado, no hubo registros criminales y se le permitió seguir estudiando, enviándolo eventualmente a París. Vale resaltar la posibilidad de la impunidad familiar, ya que más adelante será clave para que Sagawa sea extraditado de Francia a Japón, al mismo tiempo que implicara un aspecto crucial para que salga en libertad, aun cuando fue culpable de un homicidio. Quizá hoy en día este hecho sería calificado como femicidio. No obstante, a la par de estos impulsos, Sagawa hacía gala de sus dotes intelectuales. Estudió literatura inglesa en la Universidad de Wako en Tokio, caracterizada por su entorno liberal y artístico. Esta universidad le permitió profundizar en su interés por la estética y el arte occidental. Posteriormente realizó una maestría en literatura inglesa en la Universidad de Kwansei, una de las más prestigiosas de todo Japón. Ahí se enfocó en literatura europea, lo que llevó de un interés genuino a una obsesión desmedida por la cultura occidental. Finalmente, en 1977, Sagawa se trasladó a Francia para realizar un doctorado en literatura comparada. Su enfoque de investigación era la literatura alemana y francesa, específicamente la relación entre el lenguaje y la belleza. Este es el escenario donde conocerá a René, de origen neerlandés, una joven descrita como una mujer amable, extremadamente culta, abierta al intercambio cultural y sobre todo empática. Fue tal vez su amabilidad hacia el solitario y pequeño Sagawa lo que él explotó para ganarse su confianza. En el ecosistema de la Sorbona, Sagawa cultivó una imagen de estudiante acomedido, extremadamente cortés y sobre todo frágil. René y Sagawa se conocieron en los cursos de literatura comparada, en torno a lo cual giraba su relación. Diríamos que su vínculo era más intelectual que personal en un inicio. Sin embargo, esto fue cambiando poco a poco. Sagawa utilizaba su inteligencia como un tipo de imán, hablando de poesía, de autores alemanes y franceses. Esta conexión intelectual fue el puente que permitió cruzar la barrera de la intimidad y lograr que ella fuera su departamento. Pero en la mente de Issei se despertaba otra fantasía. Para Sagawa, ella era la encarnación de la salud y la vitalidad. Dominaba varios idiomas, incluyendo el neerlandés, francés, inglés y alemán. Su capacidad lingüística fue trágicamente el anzuelo que Sagawa utilizó, pidiéndole ayuda para traducir poesía alemana de vanguardia. Mientras ella creía que compartían charlas sobre literatura, él estaba realizando un escaneo anatómico. Sagawa confesó más tarde que en sus encuentros previos se quedaba mirando sus extremidades y su cuello, imaginando cómo sería el proceso de la ingesta. Aunque René era físicamente superior y académicamente brillante, Sagawa guardaba un poder oculto, la premeditación. Este ejerció un control conductual sobre ella mediante la adulación, al pedirle que leyera poesía para su tesis. Apeló al ego intelectual y la generosidad de René. Ella aceptó ir a su casa, no por una atracción romántica, la cual rechazó repetidamente de forma diplomática, sino por un deseo de colaborar en su proyecto académico. Sagawa le había propuesto matrimonio o una relación más cercana en varias ocasiones. René, con firmeza pero de forma amable, siempre lo rechazó. Para un perfil como el de Sagawa, el rechazo no genera tristeza, sino una herida narcisista
Esto ocurre cuando una imagen perfecta que una persona desearía proyectar y ser es amenazada, invalidada o destruida por la realidad externa. En este caso, René. Al no poder poseerla a través del amor o el sexo, lo que significaría un vínculo entre iguales, Sagawa decidió poseerla a través de la incorporación oral, a través de un vínculo de dominación absoluta. El canibalismo fue su forma de decir: si no puedo tenerte conmigo, te tendré dentro de mí. No era la primera vez que se reunían, quizá había ocurrido lo mismo 4 o 5 veces antes. Sagawa le invitó a tomar café o a almorzar un par de veces. Como ya se mencionó, la joven siempre le dejó claro que solamente estaba interesada en una amistad académica. De esos encuentros previos al día del asesinato, al menos 2 fueron en el departamento de Sagawa en la Rue Erlangen, concretamente en el número 10. Era un pequeño estudio alquilado en el distrito 16 de París, una de las zonas más ricas, conservadoras y exclusivas de la ciudad. Que Sagawa viviera ahí denota el poder económico de su padre, quien financiaba su estancia como estudiante de doctorado. El jueves 11 de junio de 1981 fue el paso al acto de Issei Sagawa. Limpió su pequeño estudio y preparó una grabadora de casete sobre el escritorio. Compró vino y preparó un ambiente de estudio académico. Llamó a René para confirmar la cita, reiterando que necesitaba su ayuda para grabar poemas alemanes para su tesis doctoral. René llegó alrededor de las 7:30 de la noche. Según las declaraciones posteriores de Sagawa, ella se portó como siempre, una chica amable, profesional y ligeramente distante en lo personal. Bebieron un poco de vino y charlaron sobre literatura comparada, mientras él mantenía su máscara de estudiante inofensivo. Sagawa colocó la grabadora del casete. Le pidió a René que se sentara frente al escritorio de espaldas a la habitación para que la acústica fuera mejor mientras leía los poemas de Johannes Herweghe. Alrededor de las 9 de la noche, mientras René recitaba los versos en alemán, Sagawa sacó su rifle. Se acercó por detrás y le disparó un solo tiro en la nuca. El proyectil penetró el bulbo raquídeo, causando una muerte instantánea. En la cinta magnetofónica donde René guardaba los poemas que estaba leyendo, quedó registrado el sonido de la lectura y un estruendo seco, y después el silencio. Solo con atención se escuchaba la respiración agitada de Sagawa. En declaraciones posteriores, Sagawa relató un fenómeno de despersonalización justo después del disparo. Afirmó que el impacto emocional de ver a su fantasía convertida en realidad física lo hizo perder el conocimiento por unos minutos. Al recuperar el sentido, se encontró con el cuerpo de René en el suelo. En lugar de pánico o arrepentimiento, sintió una liberación. Declaró: pensé que finalmente podía comerme. De la noche del 11 a la noche del 12 de junio, Issei Sagawa realizó actos sexuales con el cadáver, mostrando la dominación absoluta sobre el objeto que lo había rechazado. Antes de que terminara el jueves, realizó una incisión en el cuerpo. Utilizó un cuchillo de cocina para probar carne de los glúteos de René, como parte de la carne cruda. Su descripción fue: no tenía olor, era roja y brillante, con una textura similar al atún graso en el sushi. Pero empezó a usar un sartén para cocinar otros trozos. Sagawa pasó la mayor parte del viernes transformando el cuerpo en comida. Su actuar no fue solamente aleatorio sino estético. Se centró en las partes que él consideraba más vitales y bellas: los glúteos, los muslos, las pantorrillas y las mejillas. Evitó los órganos internos, centrándose en la envoltura externa que él tanto admiraba. Utilizó un sartén, sal, pimienta y mostaza. Cocinó varios trozos de carne. En sus diarios anotó que la carne humana se deshacía en la boca y que se sentía extrañamente energizado. Al comerla, comió si estuviera absorbiendo la juventud de René. Mientras realizaba estas acciones, Sagawa tomó fotografías de los restos y de él mismo consumiéndolos. Esto es un rasgo de narcisismo maligno, concepto que hemos mencionado en otros episodios. A partir de esto, el criminal necesita un registro de su triunfo sobre el tabú para volver a consumirlo mentalmente en el futuro.
Pero una vez ha pasado la euforia, ¿qué hacer con el cuerpo? Debido a su fragilidad física, Sagawa se enfrentó a un problema técnico. Un cuerpo de 1,70 es difícil de manipularlo solo. Utilizó un cuchillo de carnicero y una pequeña sierra para desarticular los miembros. Separó los brazos y las piernas del tronco. Guardó algunas partes en el refrigerador para consumirlas después. El resto del cuerpo fue envuelto en bolsas de plástico y papel de carnicero. Lavó la sangre en la bañera, pero la cantidad de fluidos en un espacio tan pequeño hizo que la tarea fuera insostenible. El olor, a pesar del uso de perfumes y desinfectantes, comenzó a ser un problema después de 2 días. La tarde del 13 de julio, Sagawa decidió que no podía conservar el cuerpo más tiempo debido al riesgo de descomposición. Introdujo el torso y los restos de las extremidades en 2 maletas de viaje. Bajó las maletas con gran esfuerzo, pesaban casi tanto como él, y tomó un taxi hacia Bois de Boulogne, bosque de Bolonia. El taxista recordaría tiempo después que Sagawa estaba extremadamente pálido y tembloroso. En el bosque intentó hundir las maletas en un lago, pero al ser visto por una pareja entró en pánico, abandonó las maletas entre los arbustos y huyó. Tras abandonar las 2 maletas, la pareja francesa que paseaba por la zona las encontró. Al notar que las maletas estaban entreabiertas y eran inusualmente pesadas, las inspeccionaron pensando que contenía objetos robados. Al abrirlas, encontraron el torso y las extremidades de René. Llamaron a la policía. Dentro se encontraron restos de papel de carnicería con una etiqueta de una tienda específica del Distrito 16. Esto sumado al testimonio de un taxista que recordó haber llevado a un hombre asiático pequeño y muy nervioso con maletas idénticas. Se cerró un cerco del bosque sobre Sagawa en menos de 24 horas. Y el 15 de junio de 1981, la policía francesa llegó al número 10 de la Rue Erlanger. Sagawa no opuso resistencia. Al abrir la puerta, los agentes se encontraron con un olor penetrante a carne en descomposición y desinfectante. Había restos de carne humana en el refrigerador, platos con residuos de grasa y la famosa grabadora de casete con la voz de René. Con una calma que heló a los investigadores, Sagawa admitió todo de inmediato. La maté para comer su carne. No hubo rastro de arrepentimiento, solamente una explicación lógica desde su propia patología. Fue procesado y se enfrentó a un problema clínico. 3 psiquiatras franceses determinaron que Sagawa sufrió una psicosis aguda con delirios, lo que significaba falta de conciencia de sus actos. Según la ley francesa de la época, en el artículo 64 del Código Penal, si un individuo cometía un crimen en el estado de demencia, no hay crimen ni castigo. Por tal motivo fue declarado penalmente irresponsable e internado en el Hospital Psiquiátrico de Alta Seguridad de París. Durante su estancia, Sagawa se volvió una curiosidad para los médicos y, lejos de ser un castigo, la vocación del escritor se hizo presente, comenzando a redactar sus memorias, las cuales se publicarían más tarde en 1983, con el nombre de Kiri no Naka, en la niebla, donde muestra detalle del asesinato. El libro fue un éxito en ventas, convirtiéndolo en una celebridad de culto mientras aún estaba recluido. Será en 1984 cuando el poder de Akira Sagawa, padre de Issei, aunado a la sobreprotección familiar y a la manipulación diplomática, se unan para dar lugar a una de las artimañas legales más absurdas de entonces. El padre de Issei financió una campaña para que regresara a Japón, argumentando que su salud mental se deterioraba en Francia debido al aislamiento cultural y el idioma, presionando al gobierno francés para que fuera transferido a Japón con la intención de recibir un mejor tratamiento. Francia aceptó la extradición con la condición de que Sagawa permaneciera internado de por vida en una institución psiquiátrica japonesa. El gobierno francés, queriendo deshacerse de un caso costoso y mediático, entregó a Sagawa a las autoridades japonesas en mayo de ese mismo año. Al llegar a Japón, Sagawa fue ingresado al hospital Matsuzawa, el centro psiquiátrico más prestigioso de Tokio. Sin embargo, la narrativa de la locura se desmoronó. Los psiquiatras japoneses realizaron un examen exhaustivo y contradijeron frontalmente a sus colegas franceses. Determinaron que Sagawa no era psicótico, sino que padecía de un trastorno de la personalidad sádico
pública con parafilias, lo cual no lo eximía de la cárcel. Los médicos concluyeron que Sagawa era plenamente consciente y responsable de sus actos. ¿Será en este vacío entre los diagnósticos franceses y japoneses que ocurre el error burocrático más importante para que Sagawa saliera en libertad? Francia ya había cerrado el caso sobre el estatus de sobreseimiento, es decir, no culpable por locura. Las leyes francesas impedían reabrir un caso una vez que ya se había dictado la impunidad. Por su parte, las autoridades japonesas intentaron obtener los expedientes judiciales originales de Francia para juzgarlo en su territorio. Sin embargo, el gobierno francés, considerando que el caso estaba cerrado, se negó a entregar los documentos confidenciales. El resultado fue que, sin cargos pendientes en Francia por ser declarado loco y sin pruebas judiciales en Japón por falta de documentos, no había base legal para retenerlo. Por otra parte, al ser declarado responsable de sus actos por los médicos japoneses, ya no podía estar en un hospital psiquiátrico. El 12 de agosto de 1985, Issei Sagawa salió del hospital por su propio pie. Con un libro publicado con gran éxito después de salir en libertad debido a su vacío legal, Issei Sagawa no fue un prófugo escondido, sino una celebridad en exhibición. No mostró remordimiento, todo lo contrario, hizo lo necesario para capitalizar su historial en un Japón que atravesaba el auge de la llamada burbuja económica, una época que abarcó entre 1986 a 1991 aproximadamente. Este telón de fondo social, caracterizado por excesos donde el dinero fluía tan rápido que la moralidad y el juicio social se volvieron laxos, quizá ayuda a explicar por qué un personaje tan oscuro como Issei Sagawa pudo convertirse en una celebridad. Era una época en donde lo extraño y lo bizarro vendían. Sagawa era una versión encarnada de este mundo. Llegó a escribir más de 20 libros, no obstante su obra más relevante siempre fue En la niebla, llegándolo a comparar inclusive con el Marqués de Sade. Se convirtió en un invitado recurrente en las talk shows y programas de variedad increíblemente y trabajó como un crítico gastronómico para revistas, donde hacía bromas de humor negro sobre el sabor de la carne. También participó en películas de serie B en el cine para adultos, en ocasiones parodiando su propio crimen. Incluso protagonizó un anuncio de una cadena de restaurantes de carne asada, lo que provocó protestas internacionales, aunque fue tolerado en Japón. Sagawa vivió del personaje que él mismo creó. Daba charlas en universidades y centros culturales sobre la estética de la existencia y el deseo transgresor. Vendía cuadros, algunos de los cuales eran retratos de la mismísima René o representaciones gráficas del desmembramiento. Escribía con regularidad en revistas masculinas y de cultura underground, manteniendo su relevancia a través de la provocación constante. La fama de Sagawa comenzó a erosionarse a finales de los 90 debido a varios factores. Por un lado, el fallecimiento de sus padres, sus protectores. Al morir Akira Sagawa se terminó su fuente de financiamiento. Issei, que nunca había tenido un trabajo convencional y había despilfarrado sus ganancias en vicios, quedó desprotegido. Se dice que la herencia se esfumó rápidamente. Por otra parte, con la llegada de la Internet, una mayor sensibilidad global, las marcas y programas de televisión dejaron de contratarlo para evitar el boicot. Pasó de ser un artista transgresor a ser visto simplemente como un anciano patético y peligroso, cuya vida pasada incluía el asesinato de una mujer. En esta época, donde la empresa de comunicación Vice realiza la entrevista que se convertiría en uno de los materiales más difundidos en las redes sociales. Finalmente, en el 2013, sufrió un derrame cerebral severo que lo dejó parcialmente paralizado y con dificultades para hablar. Sus últimos años fueron una muestra de decrepitud absoluta, documentada en la película Cannibal del año 2017, realizada por Verena Paravel y Lucien Castain. En este se muestra un Sagawa en un apartamento minúsculo, rodeado de basura, revistas pornográficas y recuerdos de su crimen. Era cuidado por su hermano Jun, en una relación simbiótica y oscura marcada por el aislamiento. Una de las paradojas de su vida fue que, aun cuando extremadamente parecía haber sido inmortalizado, terminó siendo la figura frágil de siempre, que apenas podía alimentarse por sí mismo.
Issei Sagawa falleció el 24 de noviembre del 2022, a los 73 años a causa de una neumonía en un hospital de Tokio. Su muerte fue anunciada por su hermano Jun. No hubo ceremonias públicas, no hubo celebraciones, simplemente fue el cierre de una vida que tuvo el micrófono durante 30 años a su servicio, mientras su víctima René había sido silenciada todo el tiempo. Amigos y amigas perturbados, espero les haya gustado muchísimo el caso de hoy. Les recuerdo que este contenido queremos que vaya más allá de solamente hablar de true crime o contarles una historia. Queremos adentrarnos un poco más a la mente de estas personas para saber cómo funcionan y también para poder prevenir algún suceso. Este caso en lo particular me enferma, me causa repulsión debido a cómo se manejaron todas las cosas y debido a cómo pudo este hombre vivir sus últimos días de vida, completamente normales, en libertad, después de haber hecho lo impensable con una persona que era completamente inocente. Sin embargo, aquí estamos para también advertirnos, cuidarnos y saber que en esta vida hasta las cosas más reales pueden ser las más perturbadoras. Amigos y amigas, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.